Institución Educativa Privada Talentos College presenta Aprendamos Juntos en Casa. Docente Julio César Sánchez López. Octava unidad. Navidad es compartir y dar amor a los demás. Sesión número 1. La Guerra de Vietnam. CEPRE. Historia Universal. ¡Habla causa! La fábrica. Habla causa. Ahora tienes que quedarte en casa. Ahora tienes que ponerte en pausa. Si no, el coronavirus hoy te alcanza. Llevo mucho tiempo ya esperando. Bueno. Tengo que lavarme bien las manos. Obvio. La verdad que no sé hasta cuándo. Tranqui. Pero este virus le ganamos. Habla causa, ahora tienes que quedarte en casa. Ahora tienes que ponerte en pausa. Si no, el coronavirus hoy te alcanza. La otra noche yo estaba mirando. ¿Qué? Mucha gente por la calle andando. Ah. Ellos se burlaban vacilando, pero terminaron carceleando. Bueno. Prepárate, esta noche nos quedamos en la casa. Si el coronavirus aquí no nos alcanza, todos somos unidos por una misma causa. Así que ya lo sabes, quédate en casa. ¿Cómo están mis estimados alumnos de secundaria? Espero que se encuentren bien de salud en compañía de toda la familia. Recuerden que debemos de ser responsables con nuestra salud, utilizar adecuadamente la mascarilla, guardar nuestra distancia y sobre todo lavarnos las manos con agua y jabón constantemente. Con estas recomendaciones tenemos que ser responsables y proteger nuestra salud, la de nosotros y también la de nuestra familia. Bienvenidos a esta sesión virtual preparada con mucho cariño para todos ustedes. Recuerden que para iniciar nuestra sesión tenemos nuestra frase de la mañana: todo es posible en la medida que tú creas que es posible. Y vamos a complementar que la confianza en ti mismo es la clave del éxito. Vamos, estudiante, tú puedes a lograr todas tus metas. Hola mis estimados alumnos de secundaria. Continuamos con la explicación del día de hoy y tenemos los conflictos en los años 60. Vamos a ver la guerra de Vietnam. Luego de lograr su independencia, Francia queda dividida en Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Vietnam del Norte bajo la conducción de Ho Chi Minh y Vietnam del Sur bajo Ninh Dien. ¿Qué significa la guerra de Vietnam? Pues la guerra de Vietnam fue un conflicto bélico entre Vietnam del Norte y Sur que se dio entre los años de 1955 hasta los años 1975. Esta guerra se caracterizó por contar con la participación de los Estados Unidos, quien apoyaba a Vietnam del Sur, y la Unión Soviética, quien apoyaba a Vietnam del Norte. La guerra de Indochina es un antecedente de este conflicto, ya que había dejado al país dividido, al sector norte con un régimen comunista y al sector sur con un régimen capitalista. La división se originó debido a que la República de Vietnam del Sur, tras un golpe de Estado en el año de 1956, no quiso apoyar el referéndum de reunificación, hecho que desencadenó la guerra. Vamos a ver las causas y las consecuencias de este conflicto bélico. El bloque de Vietnam del Norte fue comunista, liderada por Ho Chi Minh, y su contrario, Vietnam del Sur, era capitalista, bajo la conducción de Dinh Dien. La guerra de Vietnam. Luego de lograr su independencia, como habíamos explicado, Francia, Vietnam quedó dividida en dos bloques: Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Cuando Dinh Dien asumió el poder del Saigón, se rehusó a unificar el país, por lo que Vietnam del Sur apoya al Vietcong para reunificar su país. Vamos a ver qué cosa es el Vietcong. Muy bien, estimados estudiantes, Vietcong era un frente guerrillero que combatió contra el antiguo régimen de Vietnam del Sur y contra Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Fue fundado en el año de 1960 por grupos comunistas, nacionalistas y budistas. Entonces, en conclusión, el Vietcong viene a ser un frente guerrillero. Causas de la guerra de Vietnam. La causa principal que desencadenó o desembocó en la guerra de Vietnam fue el intento de derrocar al gobierno sur vietnamita llevado a cabo por las guerrillas comunistas. Se inició como un conflicto de descolonización.
Características de la Guerra de Vietnam. Primera y única derrota de los Estados Unidos de Norteamérica, larga duración de casi 20 años, bombardeos masivos sobre la población civil, tenemos una guerra química, agente naranja que ya vamos a explicar, crueldad de ambos bandos hacia los prisioneros, papel protagónico de los helicópteros, guerra de no frente, sino contra una guerrilla casi invisible, Vietcong, primera guerra retransmitida por televisión. Tenemos que la guerra de Vietnam fue un conflicto entre el sur y el norte. El sur tenemos a la República de Vietnam, capitalista, bajo el apoyo de los Estados Unidos, y tenemos el sector norte, la República Democrática de Vietnam, comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bloques aliados. Vamos a explicar aquí Vietnam del Sur, Vietnam del Norte. Vietnam del Sur, Estados Unidos y otros 40 países más apoyaron a Vietnam del Sur, mientras que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URS y la República Popular China. Intervención de los Estados Unidos en Vietnam. Estados Unidos decidió entrar en la guerra basándose en la teoría del dominio, ya que si Vietnam caía en manos del comunismo, seguirían otras regiones asiáticas. ¿Por qué interviene Estados Unidos? La teoría del dominio, ¿de qué trata? Teoría según la cual si un país entra dentro de un determinado sistema político, especialmente comunismo, arrastraría a otro de su área hacia esa misma ideología. ¿Cuál era el objetivo estadounidense? Frenar la expansión del comunismo. Interviene en la guerra de Vietnam. Armas utilizadas en la guerra: los bombardeos masivos, agentes químicos como napalm, tanques de guerra, tenemos armas de repetición, helicópteros, aviones armados y vehículos armados. Guerra química, agente naranja. El agente naranja es uno de los productos químicos diseñados para acabar con la jungla en la que se escondía el Vietcong. Ya saben que el Vietcong era el frente guerrillero, ¿cierto? Que combatió contra el antiguo régimen de Vietnam del Sur y contra los Estados Unidos. 45 millones de litros de agente naranja fueron lanzados sobre la jungla vietnamita. Tuvo grandes repercusiones. Consecuencias del agente naranja. Vietnam era una población agrícola que a causa de la deforestación quedó privada de alimento. Se exterminó la fauna de la zona, se difundió el pánico en la población y provocó graves problemas físicos y psicológicos. En el año de 1964, el Senado norteamericano autorizó la intervención militar, con lo que se iniciaron los bombardeos a Vietnam del Norte y el uso del armamento químico, como ya habíamos explicado anteriormente. Estados Unidos poseía en el año de 1968 casi 500.000 de soldados y 100.000 efectivos aliados. Sin embargo, no pudieron vencer a las guerrillas vietnamitas. En Estados Unidos la población se mostró contrariada sobre la guerra a la que se veía involucrado el país sin alguna razón. En el año de 1973 se realizó la conferencia sobre Vietnam en París, decretándose un alto al fuego y la retirada de las tropas norteamericanas. Las consecuencias de la guerra. Esta guerra causó más de 2 millones de muertos y 3 millones de heridos entre los vietnamitas. Victoria Roja, Vietnam del Norte. Cuando las tropas norteamericanas abandonaron la guerra, el sur quedó muy debilitado y el régimen se derrumbó. Aprovechando la situación, el 30 de abril, las tropas norvietnamitas y el Vietcong, el frente guerrillero, tomaron en Saigón. Consiguieron unificar el país y colocaron un gobierno comunista. Y por lo tanto tenemos Estados Unidos el gran perdedor. Para Estados Unidos perder esta guerra significó un auténtico fracaso. Fue la guerra más larga de la historia del país y se gastaron miles de dólares. Los soldados se sintieron frustrados y despreciados. Hubieron problemas sociales al regresar, además del conocido síndrome de Vietnam. Efectos en el resto del mundo. El mundo adoptó una imagen cruel de los Estados Unidos de Norteamérica. La guerra de guerrillas alcanzó un gran protagonismo en estos conflictos. Los helicópteros fueron el elemento esencial para la guerra. Muy bien, estimados alumnos, espero que se encuentren bien de salud, en compañía de toda su familia. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima clase.
Muy bien. Estimado alumno, luego de escuchar la clase virtual del día de hoy, tendrás que colocar en tu cuaderno lo siguiente. Sesión número 1, la guerra de Vietnam. Actividades, realiza un mapa creativo sobre la guerra de Vietnam. Investigar sobre la primera guerra árabe-israelí 1948-49. Realiza un resumen sobre la guerra Yom Kippur en tu cuaderno con sus dibujos respectivos. Recuerda que toda investigación es escrita, no impresa. Después de culminar tu actividad en el libro y cuaderno, no te olvides de enviarme a mi WhatsApp personal las evidencias. Gracias por su comprensión, cuídate y no salgas de casa. Recuerda cuidarte como el comandante, no saludándote de mano, como Paul cubriéndote la boca al estornudar, como Cubo lavándote bien las manos o como Dybala no tocándote la cara. Ya lo sabes, gracias, ahora más juntos que nunca.